lo mismo. Em, Me ha causado un poco de sorpresa, probablemente para ti también, el hecho de, porque el tema de hoy es la viabilidad del voto de confianza al gabinete ministerial, sabiendo que hay que llevar con prudencia y moderación. Quien tiene más conocimiento tiene una obligación doble, ciertamente, ¿no? Es difícil, pero hay que hacer su esfuerzo. Em, de todas maneras nos deja de sorprender, puesto que siguiendo la relación, quien gana una elección y sobre todo quien tiene mayoría en el Parlamento de la República, se entiende que ha habido un manejo político. Sin embargo, han salido un poco disgustados el partido de gobierno a través de sus representantes, debido a que hay comisiones como la de educación, por ejemplo, que le hubiera gustado presidir. Sin embargo, después se sabrá por qué razón no se hizo. No ha resultado conforme las aspiraciones de ellos. Entorpece es otra piedra más en el camino adicional a la que ya existía de acuerdo al perfil de los ministros, Hugo. Bueno, primero tenemos que ver que este es un libre juego democrático, por eso se llama Parlamento, por eso se llama Congreso de la República. Entonces, no es que haya un guión preestablecido que tenga que ser cumplido a pies juntillas. En un parlamento todo es debatible hasta el momento mismo de una votación. Una vez hecha la votación, recién se aclaran todas las materias que han estado siendo trabajadas en grupos o en bancadas. Todos los cálculos hacían pensar efectivamente que Perú Libre probablemente accedería a la presidencia de la Comisión de Educación. Sin embargo, no podemos desligar lo que ha ocurrido el día de ayer con la renuncia de la señora Norma Yarro y otros dos congresistas a la bancada celeste. Eso ha movido todo el equilibrio de fuerzas. Hoy, por ejemplo, uno ve cómo es que Renovación Popular termina teniendo solamente 9 miembros, pero igual ocupa dos presidencias de comisión, la de inteligencia y justamente la de educación. ¿Quién se ha sacrificado al final? Curiosamente, Somos Perú y el Partido Morado. El Partido Morado se queda sin ninguna comisión. Por lo tanto, este es un libre juego de fuerzas políticas que se ha venido trabajando hasta el final. A mí, francamente, no me sorprende y esto no veo que sea una piedra más en el zapato. La verdadera piedra en el zapato está en las observaciones planteadas respecto a la naturaleza misma del gabinete Bellido. Ahí sí, no solamente hay diferencias ideológicas, sino observaciones de tipo jurídico, de tipo legal, y eso va a ser motivo de la gran confrontación que tendrá que darse en cualquier momento, no bien el presidente del Consejo de Ministros anuncie su concurrencia al Congreso de la República. Por lo tanto, Varios, maximizar lo de la Comisión de Educación me parece que no sería lo más justo. claro, yo pregunto porque hace unos momentos se ha visto las declaraciones del justamente de uno de los, fue el vocero, el señor Paredes, y ha dicho, y esto sí hay que escuchar con mucha atención, porque ha dicho, ya sabemos lo que hacemos los maestros, porque no ha tenido la presencia, pero no me quiero quedar en la Comisión de Educación, sino también en la de Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, por decirlo así, eran las piezas, los alfiles de trabajo para el partido de gobierno. Porque hay mucho pan todavía por rebanar y ojalá que nos dé el tiempo, Hugo, porque claro, si hablamos de ministros, se ha entendido que el Contralor ha indicado que va a presentar un proyecto de ley con el propósito de delinear, de hacer un marco de los requisitos para quienes van a ocupar
en el futuro las carteras ministeriales, ¿no? Este, pero antes de arribar allí, eh, es cierto, el Parlamento es independiente, el Ejecutivo es independiente, como los otros poderes. No tendría que haber una relación, una sintonía. Sin embargo, nosotros nos hemos visto probablemente en muy poca capacidad de negociación si es que tenemos un Parlamento, digamos, opositor, o me equivoco. Definitivamente. Acá no podemos simplemente soslayar la realidad o evitarla, eh, porque está clarísima. El país está pasando por un momento de polarización ideológica, política, programática, económica, social, en todo, prácticamente en todos los órdenes, hasta el orden mismo de la ética y la moral. Ese es el gran telón de fondo. Sobre ese telón hay dos grandes corrientes que otra vez tenemos que ser puntuales como observadores. De un lado y hacia la izquierda está Perú Libre con las alianzas relativas que tiene en el Congreso en Somos Perú, en Podemos y en el Partido Morado, ¿cierto? Y del otro lado está todo el bloque de centro y lo que llamaríamos genéricamente de derecha. Renovación Popular, Fuerza Popular y algunos otros. Al medio de todo esto se ha quedado de una manera curiosa, que tampoco está pensada y mucho menos planificada, Acción Popular. Y se ha quedado al centro además con una posición bastante moderada, una posición que no era la que la opinión pública seguramente esperaba. Por lo tanto, si tenemos estas dos fuerzas que están a punto de hacer un choque frontal con una intermediación muy relativa con Acción Popular, entonces es comprensible que el desgaste comience desde ahora. Esto es más o menos como dos boxeadores que ya están no en el primer round, sino están en el cuarto o quinto. Ya vienen agotados, vienen de varias vueltas anteriores. El proceso electoral, la campaña mediática, el enfrentamiento en las calles, las tensiones internas en cada grupo. Perú Libre tiene tensiones muy grandes hacia adentro. Mm. Hay quienes dicen que predomina Cerrón, otros que no, que es Castillo. Hay una tercera vía de los profesores, de los maestros, que también anuncian que probablemente se podrían escindir. Del otro lado, lo que acabo de mencionar, tenemos nada menos que Renovación Popular, que era aparentemente el grupo más homogéneo, más consolidado, y de repente pierde, ¿cuántos? 4 miembros, ¿cierto? Tres, Entonces, ¿no? Jarrow y dos más, ¿no? primero hubo uno que salió, uno de Así es origen verdad, militar. sí es cierto, Hugo, tienes toda la razón, sí. Ya van cuatro. Entonces, digamos, si uno empieza a ver la cosa microscópica del momento, de la hora, del detalle, sí, pues el conflicto se está desarrollando, pero hay que verlo en términos macro, en términos de corrientes. A mí no me preocupa nada de lo que estamos viendo estos días. Me preocupa el Perdón, momento de fondo. correcto, perdón, Hugo. Entonces, el Congreso va a tener su propia dinámica y no va a traer consecuencias No, sí adversas. traerá consecuencias, traerá consecuencias. ¿Adversas? El Congreso es reflejo de lo que pasa en otros órdenes de la sociedad. Adversas Correcto. depende de cuál sea la ubicación de cada quien. Una periodista, como es tu caso, un analista, como es el mío, tenemos que describir, salvo cuando opinamos, ¿no? Cuando tenemos una opinión así muy personal y firmada, pero si no, si estamos en el plan de observadores y analistas, no tomemos partido, sino va a afectar, sí, va a afectar intereses de ambos lados. Y estamos viendo que las Correcto. consecuencias son bipolares, no unipolares. Entonces, El, si no nos casamos con nadie, ahí avanzamos en el análisis. correcto. Como sabemos bien, una imagen vale más que mil palabras. La reunión,
yo tendría que hablar sobre el Consejo de Ministros, que fue la propuesta que te hice. Sin embargo, no podemos dejar de lado la frustrada reunión entre el presidente de la República, que esperemos que sea solamente una cuestión de agenda, y el presidente del Banco Central de Reserva. Sin embargo, Bueno, eso ese ha cambió. sido un pésimo mensaje, ¿ah? Ese ha sido un pésimo mensaje. Ahí sí te pido un paréntesis muy pequeñito. Sí. Todos los ciudadanos de nuestra patria estamos sufriendo las consecuencias de la incertidumbre y de la polarización política. Y las sufrimos, ¿dónde? En el ingreso familiar, en la canasta básica, en el bolsillo, ¿no? Y eso se refleja en el mercado cambiario. El tipo de cambio ha pasado los 4 soles 14 hoy día. Este es un récord histórico. Y esto es atribuible no a ninguna realidad de mercado. No hay fuerzas de mercado que puedan explicar que el dólar está en alza en el mundo. Al contrario, el dólar en otras plazas o se mantiene estable o tiende a la baja. ¿Por qué se debe, a qué se debe la situación que estamos viviendo que te afecta a ti como a mí y a cualquiera de las personas que nos ve en la mesa familiar, en la educación de los hijos, etcétera? A la incertidumbre. Entonces, ha costado mucho trabajo escoger y designar a un ministro de Economía. Finalmente, el presidente Castillo tuvo la razonabilidad de designar al señor Pedro Franque, que para todos era, digamos, la posición más moderada. No porque sea de derecha, es un hombre declaradamente de izquierda, pero tiene coherencia, tiene formación académica y tiene experiencia de Estado. Después el mismo señor Franque, ya empoderado como ministro, sale a buscar la estabilidad del Banco Central de Reserva y se encuentra con un banquero reconocido a nivel mundial como uno de los mejores banqueros de Estado del mundo, ¿no es cierto? Que es el señor Julio Velarde. Lo convence y le dice, Velarde finalmente, después de muchas dudas, porque está en juego no solo su prestigio, sino la estabilidad tal como él la entiende, con la autonomía constitucional del Banco Central, acepta quedarse. Tienen una cita programada con el señor Castillo y el señor Castillo de un momento a otro la suspende y ni siquiera pone una fecha nueva. Pero sin embargo en la tarde se la ha visto despachando con otras personalidades, el defensor del pueblo, etc. ¿Qué mensaje le están dando al mercado? Mañana probablemente el dólar siga con la curva especulativa y siga encareciéndose. Por lo tanto, y ahí apelo al ser humano, no solamente a la periodista, tú vives de tus ingresos como yo, porque trabajamos. Nosotros no somos ni herederos ni millonarios. Y si no nos alcanza la plata, tienes que empezar las restricciones familiares. La canasta familiar va a seguir subiendo. ¿Por qué darse el lujo de no atender al presidente del Banco Central de Reserva? ¿Por qué darse el lujo de maltratarlo y ni ¿Cuál es tu siquiera sospecha? anunciar una nueva fecha? Yo no puedo incurrir, como te digo, cuando Especular. escribo con mi nombre, ahí sí puedo conjeturar y opinar. Pero ahora, más que Correcto. sospechar, simplemente reconozco que acá o el señor Castillo no está cómodo con el señor Julio Velarde, o simplemente todavía no ha aprendido a administrar el poder que tiene como jefe del Estado. Y eso es Correcto. O el grave, tiempo. porque te está O el golpeando a tiempo. ti y me está golpeando a mí y a todo el mundo. Ciertamente. A todos los 33 millones de peruanos. No era el Así es. motivo este, sí, no era el motivo este, sin embargo, no es una cosa menor. Se ha escuchado recientemente declaraciones del expresidente boliviano Evo Morales, y no era motivo, pero tu capacidad y tu experiencia hará que tengas una respuesta. Eh, no voy a hablar sobre si colabora, no colabora, etc. Eh, en un futuro mediano o largo plazo, hay una cosa pendiente para Bolivia, la salida marítima. ¿Habría alguna posibilidad que siendo
sindicalistas, como él se reclama, el señor Morales, en esa afinidad, pretenda hacer una conversación al respecto, sabiendo lógicamente que no es presidente, sin embargo. Ahí no hay ningún secreto en cuanto a orientación política y a orientación nacional. El señor Evo Morales, desde el inicio de su carrera política, ha tenido como una de sus constantes la pretensión de una salida al mar de tipo soberano. Ujú. El Perú no está, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista nacional, en ninguna capacidad de satisfacer ese anhelo boliviano. Bolivia y el Perú perdimos territorios en la Guerra del Pacífico contra Chile. Chile Ujú. se quedó con las provincias bolivianas y las provincias peruanas. Muy bien, Ujú. esto ya ha sido objeto de sucesivos tratados de paz, de límites, y esto no puede ser modificado arbitrariamente. El señor Fujimori intentó una fórmula que sigue en vigencia, un corredor desde el altiplano hasta Hilo, para una salida no soberana, sino una salida práctica al mar para el comercio internacional para Bolivia. Bolivia nunca ha querido aprovechar o poner en valor ese corredor altiplánico y oceánico. ¿Por qué? Porque su pretensión sigue siendo la de tener salida soberana. ¿Por dónde? Por territorios peruanos, imposible. Por si muchas personas no lo saben, incluso Arica, que si bien está bajo la soberanía práctica de Chile, sigue teniendo restricciones. Chile no puede disponer del territorio de Arica unilateralmente. Tiene que hacerlo siempre y cuando el Perú esté en la voluntad de aceptar una fórmula. Y no hay fórmula posible. No podemos partir nuestro territorio nacional. Por lo tanto, si más allá del sindicalismo, que es muy respetable, más allá del sindicalismo, que puede tener cargas ideológicas, políticas, si el señor Castillo se atreviese a dar una salida soberana a Bolivia por territorio peruano, incurriría inmediatamente en un atentado contra la soberanía nacional peruana, contra la constitucionalidad y contra la esencia misma de la peruanidad. Que el señor Evo Correcto, Morales tenga el discurso que quiera tener. correcto. No Vuelvo nos ahora sí, corresponde. correcto, vuelvo a Hugo Guerra sobre la escena nacional. Eh, a ver, se vislumbra un voto de confianza al gabinete ministerial, tal como están las cosas. No creo, no creo. Hay condiciones que han sido puestas no solo por Renovación Popular, que ha sido enfático en una carta dirigida al presidente del Consejo de Ministros, sino por otras bancadas. Acción Popular, Avanza Perú. Por lo tanto, mientras no se levanten observaciones sustantivas sobre participación en el gabinete de ministros de personas que tienen acusaciones y observaciones e incluso procesos abiertos en algunos casos por diferentes motivos, pero esencialmente por vínculos con la subversión, yo entiendo que no va a ser posible que se le conceda el voto de aprobación. Tampoco creo que se vaya a un choque inicial definitivo. Es decir, no creo que el Congreso someta a votación en bloque la aprobación o el voto de confianza para el gabinete ministerial. Probablemente lo que va a ocurrir es que va a ir convocando sucesivamente a diferentes ministros y los va a interpelar. Va a interpelar Correcto. además no solamente su gestión, que todavía no la tienen, pero en algunos casos está totalmente mal planteada, sino sus credenciales. Acá pueden pasar varias cosas. Puede haber una guerra de desgaste con un recambio de miembros del gabinete, que sería lo más sensato desde el punto de vista del gobierno nacional. No hablo ya del gobierno como ejecutivo, sino para todos los peruanos.
buscar acuerdos. Puede haber una confrontación mayor en que de un momento a otro se presente el gabinete porque tiene derecho a pedir día y hora de inmediato dentro de los 30 días y fuerce a un voto de censura para intentar luego una segunda votación y si se le niega la confianza 2 veces, entonces se abriría la eventual disolución del Congreso. No creo que los congresistas vayan a pisar ese palito tan anunciado. Y la Correcto. tercera posibilidad Sí, son formas extraconstitucionales que sí. desgraciadamente todo el mundo las comenta, pero pocos se atreven a mencionar. Eh, to be continued, ¿no? Esta historia continuará, solamente que infelizmente nosotros somos los actores. Hugo, yo te agradezco como siempre tu disposición, la Gracias. facilidad además con la que puedes interpretar y naturalmente eso lo da solamente la experiencia. Te agradezco y continuaremos en la próxima. Gracias, Milagros, y para algo sirven las canas, para ponerlas a disposición tuya y del público que nos acompaña. Muchísimas gracias. Recogiendo esa expresión, ahora hay más, es mejor. Gracias. Hasta pronto. Volvemos en unos segunditos.